Bien, perfecto. Vamos a explicar la acción del precio del día de hoy para poder entender qué fue lo que sucedió el día de ayer. Nosotros, entonces, para poder ver lo que podría ser el price action del día de hoy, martes, justamente, habíamos dejado marcado tanto este low, bien, como esta potencial zona de inducción, en la cual el precio podría venir a inducir esta zonita, justamente, que fue el high del día lunes, venir a inducir esta zonita mitigando estos POI, como también así justamente inducir estos puntos. Fíjense cómo el precio, luego de inducir principalmente esta zona, me genera una caída del precio. Esto obviamente se da en las noticias. El día de hoy teníamos noticias bastante fuertes como el CPI. Por consecuencia no era muy bueno operar, ya que se da la noticia y no nos da ningún tipo de intención de poder montarnos en algún trade como tal. Fíjense, horario de las 8:30 AM, que horario tenemos acá. Bien, justamente 8:30. Bien, ok. Bien, por lo tanto, posterior, digamos, a lo que fue la sesión del día de hoy en New York, después de esta inducción fuerte, simplemente el precio se mantuvo en un rango, no nos dio ningún tipo de oportunidad para entrar en ventas. Entonces, literalmente la sesión del día de hoy no era necesario o interesante poder operarla. Bien, entonces vamos con el GBP, por ejemplo, el GBP en este caso, si no vamos a temporalidad de una hora, nosotros habíamos visto ayer, habíamos dejado marcado justamente esta zona de Smart Money Trap, esta zona de Smart Money Trap, o bien también podemos considerar que hace como una inducción, bien, luego me genera un altito, el precio vuelve a generar una inducción en este POI. Bien, el día justamente hoy termina haciendo una inducción con una divergencia media, ya que en el euro sí se induce y acá no se induce, perdón, y en el euro sí se induce esta zonita. Entonces teníamos una divergencia media con respecto al, al GBP, entonces es una bonita oportunidad para tomar ventas. Solo que tampoco nos dio ningún tipo de lower time frame, si no vamos 5 minutos, simplemente no nos generó nada. Fíjense cómo el precio cae, me retestea esta zona de quiebre. Bien, el precio me genera la inducción a la noticia, luego me genera un test, me mitiga este quiebre, el precio automáticamente se vuelve y luego vuelve a generarme un build-up, me hace un retest, ya prácticamente foraré y ahí sí me induce por debajo de esta zonita y me da nuevamente un descuento. Me induce y acá me está generando una especie de build-up. Ok, ahora vamos a analizar qué proyecciones podemos tener para el día de mañana. Bien, entonces tenemos esta inducción. Nosotros hemos marcado justamente esta Herman Money Trap, que el precio podría venir a inducir por encima de estos puntos, mitigar esta zona y venirse a la baja. Sin embargo, lo que hizo el precio literalmente fue completar esta eficiencia de retroceso e inducirnos estos puntos. Ahí, bien, excelente. Nos induce esos puntos y luego cae a la baja, ¿ok? Bien. Nosotros el día de ayer habíamos marcado distintas zonitas. Vamos a borrar un poco el gráfico para que podamos entender lo que habíamos marcado nosotros el día de ayer, antes de la noticia. Bien, nosotros, lo que yo veo en realidad, justamente es esta divergencia que se genera con el GBP en el euro. Vamos a verlo en 5 minutos también. Esto. Este es el día lunes, martes, GBP, GBP, vamos con el euro. Bien, fíjense cómo el día de ayer nosotros tenemos justamente esta divergencia, que es lo que hemos marcado. Si bien teníamos la tendencia bajista por esta inducción y también la tendencia bajista en estos puntos por esta inducción principal, esta inducción que tenemos acá.
bien, que eran en el higher time frame, entonces por consecuencia estábamos generando un movimiento a la baja, luego me genera esta especie de Smart Money Trap, me induce Smart Money Trap nuevamente, y el precio en la sesión de Nueva York nos da oportunidades de venta. Fíjense cómo acá justamente teníamos marcado este puntito, es la divergencia que se genera. Acá me genera una especie de inducción y acá simplemente me está mitigando. Entonces la oportunidad para poder tomar una buena venta en esa zona, potencialmente nos podría haber sacado o no en break-even, pero buscamos un 1-2. Si es que tomábamos esta venta, yo el día lunes no estuve operando, entonces vamos a observar el martes. El martes dejamos marcada esta zonita. Ayer vimos que no encontramos por estos puntos. Exactamente, en este horario, las 9:40, nosotros dejamos marcadas zonitas tanto en el GBP como en el euro. Y eso ni habíamos marcado, justamente nos encontramos cerca de estos puntos el día de ayer, entonces marcamos por encima de esta inducción, tranquilamente el precio podría venir a continuar con los movimientos bajistas, ya que este es el punto en el cual antes de romperme esta estructura, este build-up, tomo un retest, rompe, retestea esta zona, este POI, que sería una Smart Money Trap, esta parte, bien, potencial Smart Money Trap, justamente, que me llega sin inducción, solo me llega a mitigar el puntito que toma liquidez, rompe con fuerza, retestea ese punto y continúa el movimiento a la baja. Entonces me hace un complex pullback en donde si veíamos, pum, esta inducción, podemos esperar un movimiento bajista. Bien, vamos a ver cómo se dio en esa sesión que era justamente iniciando en New York, pero teníamos en 15 minutos, teníamos la noticia en media hora, perdón, pum, noticia. Exactamente. Entonces esa noticia lo que hace básicamente es rompernos en el análisis, eso tanto en GBP como en el euro. Fíjense que en el euro teníamos también marcada la zonita, que era la zonita en donde el precio, si nosotros nos íbamos a esta zona, vemos acá esta zona, bien, nosotros lo que observamos era justamente esta especie de demand to supply, bien, que se generaba específicamente en el GBP. Esta zona de demand to supply, vamos a adentrar un poquito acá, bien, era una especie de alto, bajo, alto más alto, bajo más bajo, entonces supply to demand, donde me terminaba induciendo y continuando al alza. Y en esta divergencia que se generaba acá, justamente el precio acá me estaba generando un build-up. Y lo que hace es un alto, un bajo, un alto y me deja este bajito de liquidez porque el precio donde se genera el quiebre me retestea y continúa fuertemente alcista. Fíjense que el precio, si nosotros seguimos esto, el día de ayer, simplemente lo que hace es terminar de romperme la estructura dejándome este bajito de liquidez. Entonces nosotros habíamos dejado marcado este bajito de liquidez a ver cómo el precio había reaccionado. Bien, entonces el precio reacciona con fuerza, digamos. Pum. El precio reacciona con fuerza en este bajito de liquidez que habíamos dejado nosotros acá. Bien, y fíjense, casi que me induce, fíjense, casi que me induce esta zonita, luego de haber inducido. Me da un descuento, no me termina de romper, me genera una acumulación. Acá sí ya define la ruptura de estructura en este último retest y se quiebra con fuerza. Se quiebra por debajo de estos low. Entonces este puntito era interesante justamente para nosotros para buscar una venta. Y de hecho la venta se da, eso lo explico yo el día ayer, que justamente si nosotros nos encontramos en estos puntos podríamos tomar tranquilamente una venta. Lo que pasa es que nos da a las 4 de la mañana, casi fuera de horario, pero sí nos da una oportunidad de venta. De hecho, se da justamente la inducción fuera del timing, pero es una buena inducción en M1. Vamos a ver si nos da el protocolo de entrada. Fíjense, en el precio induce, no vuelve con fuerza. Esto es potencialmente una Smart Money Trap. Bien, potencialmente una Smart Money Trap. Luego me dejé todo altito de liquidez, el precio viene induce, me hace one leg, two leg, tranquilamente nosotros podemos ver disparado acá. Bien, e ir a buscar cómo hubiésemos gestionado este trade. La gestión de este trade hubiese sido
Por ejemplo, que quieren buscar por debajo de estos bajos, casi un 1 a 2, solo que cuando induce así con fuerza, yo por debajo de estos puntitos, casi que estaría yendo, casi que me estaría yendo en break-even. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque básicamente es como fuera de horario el precio, entonces no es nada atractivo haber entrado en esa zonita como tal. Solo que si en mi caso de entrar, que no es lo ideal, ¿bien? Que ya estamos fuera de horario básicamente, 4 o 5 de la mañana, hora de New York, vamos a ver qué hace el precio. Ahí sí o sí ya tiene que tener break-even, pum, te sacaría en break-even. Fíjense, por debajo de esta zonita es un break-even un poquito más conservador. Y justamente, ¿por qué? Porque es el punto. Fíjense, acá me quiero estructura, me genera un bajo, una especie de subreto de map. Alto, bajo, por debajo de esto, alto de vuelta, retest, liquidez por debajo de este PI, que es justamente el último retest que me termina de confirmar el equilibrio estructural, el cual se dirige fuertemente al alza. Entonces, en este punto no hubiésemos ido en break-even en caso de haber entrado en este trade fuera de horario, que no deberíamos haber entrado. Bien, y con respecto al euro, lo que hace en la sesión de London también es generarme simplemente una divergencia. La divergencia media, porque fíjense en el punto en el que nosotros nos encontramos acá. A ver, ahí. Bien. Cuando estamos en esta inducción, simplemente nosotros estamos yendo fuertemente alcista, no tenemos ningún retroceso. Y fíjense cómo el precio cuando me está dando está bajando acá, el precio acá simplemente está acumulando muy próximo a este POI. Por consecuencia, realmente esto es muy riesgoso haber tomado una venta fuera de horario, por supuesto. Y luego se da la noticia y ya no nos da básicamente nada, o sea, no da oportunidad para nada, ya no deberíamos estar tradeando en este horario. Entonces vamos a ver qué puntos vamos a esperar para mañana. Vamos a ver en dónde se encuentra el precio, en lo que estuvo haciendo. Bien, si bien tenemos esta inducción a noticia, potencial zona de liquidez, vemos que el precio había inducido estos puntos teniendo en cuenta esta especie de build-up. Bien, vamos a dejarla como si fuese una especie de... A mi modo de ver, esto es una Smart Money Trap donde se hace el descuento y continúa la baja. Acá sí me hace la inducción, me vuelve a inducir en la noticia y actualmente estamos en estos puntos. Recuerden que venimos de inducir estos saltos más altos, entonces sí me gustaría que por lo menos el precio me respete esta zonita. Bien, venga a buscar por lo menos estos saltitos. Este alto de inducción sí me gustaría que el precio venga a buscar en este inducement. ¿Por qué? Porque si nos vamos a temporalidades M5, fíjense que el precio lo que está haciendo simplemente es, luego de la noticia, generarme un alto, que también sigue siendo una inducción, un altito de liquidez, ¿bien? Que también sigue siendo una inducción, luego me genera como bajo esta especie de build-up, inducement, no me termina rompiendo la somita, me induce este pequeño high y ahí sí continúa la baja. O sea, tenemos todo este POI de potencial zona de reacción, ya que tampoco tenemos toda esta liquidez por debajo, todo este build-up tenemos por debajo. Tenemos esta zona de build-up, tranquilamente el precio podría venir a inducir por debajo de estos puntos. Entonces tenemos tanto encima de este POI, teniendo en cuenta que tenemos una inducción alcista donde es un bajo, un alto, un bajo, un alto, que es como que me quiere estructura, pero me baja. Esto en menores temporalidades, pero en H1 literalmente lo que tenemos es, lo único que tenemos en H1 es esto. Tenemos este alto, un bajo, un alto y potencialmente estamos viniendo a la creación de un bajo más bajo. Bien, un bajo más bajo. Lo que yo esperaría que el precio me induzca por debajo de esta zona, ya que siento que ha consumido este POI, aunque puede consumirlo un poquito más a esta zona de este POI. Bien, entonces un alto, un bajo que termina siendo noticia. Y acá tranquilamente me gustaría que el precio venga, haga boom, plum. Entonces ahí ya me estaría creando una mejor estructura, un mejor retroceso que me respete tanto este high como este high. Y así me gustaría a mí esperar una sesión de New York. Por ejemplo, el precio venga en London, me haga una inducción,
y en New York me haga otra inducción y ahí sí continuaría la baja teniendo en cuenta este, esta principal inducción, ya que venimos de completar una eficiencia de retroceso bastante grande en lo que tiene que ver con el GBP y con lo que tiene que ver con el euro, si bien también venimos de hacer algunas inducciones interesantes que tiene que ver principalmente con este también y este, bien, lo que podríamos esperar, si bien tenemos todos estos saltitos de liquidez que es bastante interesante, toda esta zona, bastante interesante para una reacción, y lo que podemos esperar. Lo que podríamos esperar es justamente este money trap, en donde uno quizá me esté induciendo, que sería el GBP, y acá simplemente me esté respetando, generando un build-up, el precio venga, me busque sacar esta zonita con una inducción y a la baja, ¿bien? Por debajo de estos PI, por debajo de estos puntos. Entonces mi dirección para mañana es 100% bajista, por debajo tanto de este inducement, por encima digo de este inducement, o en realidad por encima de este inducement me gusta más, poco más, ¿bien? Yendo a buscar esos puntos para ventas, que es lo que veo en realidad. Para ventas, más que para compras con respecto al euro. Con respecto al GDP, si veo un poquito más de compras, si viene por debajo de estos puntos. Entonces sería si el punto en el que nos encontramos, lo voy a dejar marcado, compras, o del punto en el que nos encontramos, bien, ventas. Esas son las zonitas. Y con respecto al euro, lo único que estoy viendo desde este punto simplemente es una venta por encima de este. Por encima de esto. Ahí me gustaría literalmente que el precio venga. Esto sería por encima del high semanal. Sería por encima de un high semanal del día jueves de la semana pasada. De hecho, vamos a verlo semanal. Justamente sería el high semanal. Esos highs son bastante interesantes. Literalmente todos estos highs son bastante interesantes. Son altitos de liquidez bastante interesantes. Son bastante interesantes. Sí, 46, 38, ok. Y el GBP también tiene esos altitos de liquidez bastante interesantes. Este de la semana pasada, este de la semana anterior. Ok. La semana pasada sería este, que para mí podemos respetarlo y continuar con movimiento a la baja. O sea, mientras no me respete este high, si me saca este high, potencialmente venga a sacarme este high. Pero creo que podemos respetar este punto. Entonces sería este el cual me puede llegar a inducir. Así que vamos a ver qué nos espera para mañana.